Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos a este episodio de TikTok Live. Si me quieren decir desde dónde se están conectando, vamos a empezar con el episodio de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de si deberíamos de hacer nuestros impuestos junto con nuestro cónyuge, esposo o esposa, o deberíamos de hacer nuestros impuestos separados. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de hoy. Hace unas horas literalmente puse un video que hablaba acerca de si deberíamos de hacer o si es una obligación que hagamos los impuestos junto con nuestro esposo o esposa. Si estamos nosotros casados, si tenemos por obligación que hacer nuestros impuestos con nuestro cónyuge. Y cuando posté el video generó un montón de comentarios, un montón de preguntas. Honestamente no sabía, me tomó por sorpresa que muchas personas no sabían acerca de esta información. Entonces, el hacer una declaración en conjunto, junto con el cónyuge, es una decisión personal. Es igual que como cuando nosotros nos vamos a casar y si al casarnos platicamos acerca de cómo vamos a manejar las finanzas, es decir, si vamos a tener una sola cuenta bancaria o si vamos a tener múltiples cuentas bancarias, es decir, si cada quien se va a hacer cargo de algunos gastos o si la esposa va a trabajar o no va a trabajar. Así como son de importantes esas decisiones en pareja, también así es de importante la decisión si vamos a hacer nuestros impuestos juntos como pareja o cada quien va a hacer sus propios impuestos. El IRS tiene un recurso básicamente de que cuando nosotros queremos hacer nuestros impuestos por separados, pues uno simplemente se declara como casado, pero que está haciendo sus impuestos por separado. En esa instancia, pues el crédito que uno recibiría sería el equivalente al que recibe un soltero. Pero ojo, uno no se declara como soltero. Uno dice, yo estoy casado, pero estoy haciendo mis impuestos por separado. Entonces, es una decisión personal, depende de cada pareja, si ellos quieren hacerlo junto o separados. Muchas personas piensan que al hacer eso los van a auditar o que eso va a disparar una auditoría. Otras preguntas que han surgido es que si vivimos en la misma casa, que eso sería un problema. Pero la verdad es que no. Técnicamente los impuestos que nosotros pagamos son de los ingresos o el dinero que nosotros ganamos. Entonces, en las parejas donde los dos trabajan, ¿verdad? Ya depende de cómo van a manejar ellos los impuestos. Si los dos como parejas van a juntar los ingresos y entre los dos como pareja van a pagar los impuestos. O a veces hay parejas donde cada quien lo suyo, tú tu dinero, yo mi dinero. Entonces en esas instancias muchas parejas deciden, bueno, entonces yo pago mis taxes por el dinero que yo gano y tú pagas tus taxes o tus impuestos del dinero que tú ganas, ¿verdad? Hay otras instancias, otros ejemplos donde el esposo es el único que trabaja y la esposa está en casa. Entonces en ese escenario, pues a veces sí es posible que pudiera beneficiar hacer los impuestos en conjunto porque pues la esposa no tiene otro ingreso, sino que nada más hay un ingreso en la familia y al hacer la declaración de impuestos como casados, pues recibiríamos el crédito de dos personas casadas. Ahora, ¿cuándo no nos convendría hacer el crédito con el cónyuge? Bueno, a veces tenemos o hay situaciones donde nos casamos con una persona y la persona tiene una deuda de impuestos, ¿verdad? Entonces sería importante que antes de que firmen, de que se van a casar, pues platiquen de cómo van a manejar esa deuda. Si los dos van a estar entre los dos pagando esa deuda o si él va a seguir pagando esa deuda por separado, ¿verdad? Entonces en esa instancia pues sería mejor que se declaren como casados pero que están haciendo sus impuestos por separado y así no perjudica esa deuda, no perjudica el ingreso que está generando la persona. A veces ocurre situaciones donde los toma por sorpresa, donde vamos a decir una persona se casa y nada que el esposo o la esposa trae un deudonón o nunca pagó taxes, entonces ahora todos los futuros reembolsos que iban a recibir pues ya no los van a recibir porque ahora traen una deuda arrastrando de impuestos que el nuevo cónyuge no sabía que se debían en esos impuestos. Ahora, en esas instancias hay un recurso que el IRS provee que se le llama en inglés Innocent Spouse Relief, que básicamente traducido al español sería como una ayuda fiscal para el cónyuge inocente. Ahora, obviamente tenemos que calificar para ello. En esa instancia, pues uno tiene que aplicar
para ese recurso fiscal, y básicamente una de las bases es de que yo no estaba enterado que mi pareja, ¿verdad?, tenía esa deuda y pues yo no quiero pagar esa deuda porque a mí no me corresponde. Entonces ya uno hace un procedimiento, ¿verdad?, donde uno aplica para ese recurso fiscal y ya en esa instancia pues ya uno no tiene por qué estar pagando por esa deuda de impuestos que tiene nuestro ahora esposo. Entonces, a manera de resumen, el hacer nuestros impuestos con nuestra pareja es una decisión personal. Los impuestos que nosotros pagamos técnicamente estamos pagando impuestos del dinero que ganamos. Y hay ciertas parejas que deciden tener finanzas por separado, que cada quien se hace responsable de ciertos gastos y cada quien paga los impuestos o los taxes del dinero que uno gana. Hay algunas instancias donde sí es conveniente que hagan los impuestos en conjunto, por ejemplo, también en el caso de cuando hay una petición migratoria, pues verdad, muchas veces el abogado recomienda que se hagan esos impuestos juntos, ya que eso puede ser otra prueba, verdad, de que la pareja está legalmente casada. Entonces es una decisión personal, ¿verdad? Pero es una decisión bien importante que tenemos que platicar antes de casarnos y firmar ese papelito, porque si la persona tiene una deuda de impuestos, ahora que nosotros nos casemos, al llenar la declaración de impuestos con esa persona, pues ahora nosotros también vamos a ser responsables de esa deuda. Entonces, esa es la información que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Ay, muchas gracias por ese corazonzote que mandaron. Muchas gracias de antemano por conectarse. Espero haber contestado algunas de las preguntas si era algo que ustedes se preguntaban. Ahora voy a pasar adelante a las preguntas que tiene la audiencia. ¿Qué pasa si lo hacía sin herencia 502? ¿Qué pasa si lo hacía en pareja? ¿Y qué pasa si lo hacemos ahora aparte? No pasa nada. Es como cuando otra vez tenemos una cuenta de banco y los dos teníamos la cuenta entre los dos en conjunto, pero de repente tal vez mi esposo es muy gastalón o la esposa es bien gastalona y mejor decimos, no, mira, mejor cada quien una cuenta y que cada quien administre su dinero, y pues decidimos ahora hacerlo por separado. No pasa nada. Ahora, ojo, lo que sí es de que es muy importante que si van a hacer sus impuestos como por separado y siguen casados y viven en la misma casa, pues que se declaren, como casados, pero llenando sus impuestos por separado. El error que cometen muchas personas, a veces por falta de información, es de que se ponen como solteros o como cabezas de familia cuando realmente están casados. Entonces ahí es donde a veces les cobran créditos que les dieron para los cuales no calificaban, o les quieren hacer una auditoría, etcétera. Entonces, mientras ustedes pongan casados, pero ahora estamos llenando nuestros impuestos por separado, no debería de haber ningún problema. De hecho, la mayoría de los artistas y las celebridades tienen sus impuestos por separado, y eso es algo que muchas personas no saben, pero pues esto lo hacen porque pues ellos no quieren estar pagando los millones de taxes que tiene que pagar la pareja y viceversa, ¿no? ¿Cuánto impuesto se paga cuando se gana con 10.99? Noel Plata. Buena pregunta. Es que los impuestos dependen de nuestra situación personal y dependen de cuánto ganamos. Básicamente, cuando nosotros pagamos impuestos en Estados Unidos a nivel individual, nuestra tarifa de impuestos puede ser de 0% al 37%. Obviamente, entre más dinero ganemos, pues nuestro porcentaje de impuestos va a aumentar. Aricivals 997, ¿hago los impuestos con mi esposo? ¿Puedo empezar a hacerlos por separado o no? Sí puede, pero es una decisión personal. Es importante que sepan que al hacerles este contenido yo no los estoy no les estoy diciendo qué hacer, ¿verdad? Es una decisión personal de cada pareja. No es como que yo estoy animando a la gente o a las personas para que hagan su declaración por separado. Es una decisión familiar. Esa decisión envuelve el ingreso que tiene la casa de cada uno de ustedes. Entonces ustedes tienen que echar números, ¿verdad? Y ver ahí sus finanzas, tomando en cuenta la información que ahorita compartimos al principio de este live, y ya tomar una decisión como familia. Dice, ¿se pueden declarar los impuestos personales con los de mi LLC o se hacen separados? Buena pregunta. Depende de la elección fiscal que tiene su LLC. Si su LLC paga impuestos como sole proprietor, en ese caso digamos que se hace una declaración en conjunto, ¿verdad? Pero es conjunto, pero no revuelto. Básicamente los ingresos que generó su LLC se declaran en un Schedule C o en un anexo C, que es un formulario, una hoja, una planilla separada.
y ya si hubo una ganancia o una pérdida, eso pasa a nuestra declaración de impuestos personal y ahí es donde se determinaría si tendríamos impuestos que pagar o no. Espero haber contestado su pregunta. Amaranta García, ¿qué pasa si trabajó con su nombre y hacía con ITIN, apenas le dieron seguro? Muy buena pregunta. Si ustedes tienen años haciendo sus impuestos y los hacían con su número ITIN, pero ahora ya ustedes arreglaron su situación migratoria, tal vez sus hijos o se casaron o de alguna manera ustedes ya tienen su número de seguro social, todo el dinero que ustedes pagaron de impuestos y todo su historial de todos los impuestos que ustedes pagaron con ese ITIN se puede traspasar a su número de seguro social. Básicamente se tiene que mandar una carta al IRS donde uno le indica al IRS que haga el cambio y ya se transfiere ese historial a nuestro número de seguro social. Buena pregunta, Maranta. Ana Creations, hola, ¿se pueden poner las mascotas? Buena pregunta. Depende. Fíjese que depende. Las mascotas no son dependes, obviamente, sin embargo, sí pudieran ser un gasto. Por ejemplo, si yo tengo un taller mecánico y tengo mis perros como guardias o como seguridad o como algo de seguridad que para que cuiden o para que alerten, ¿verdad? Si alguien se mete o algo, pues ahí podrían meter yo todos los gastos de mis mascotas, incluidas las vacunas, porque ahora forman parte de un gasto de negocio. También, por ejemplo, si yo soy transportista, ¿verdad? Las personas que traen un tráiler o que manejan, ¿verdad? Muchas veces ellos llevan su mascota o su perro como seguridad y ellos también pueden declarar los gastos de sus mascotas, en este caso de los perros de seguridad. Pero es caso por caso, ¿verdad? Pero no son dependes, pero pueden calificar para un gasto de negocio. Buena pregunta, Ana. Un tal Robert, ¿qué me conviene más? Si hago casados filing jointly o casados filing separate. Tenemos 3 hijos. Ok, es una decisión personal. Depende de cada quien, como les decía. A veces, es caso por caso. Pero, por ejemplo, a veces hay esposos o esposas que son así de que cada quien sus gastos, ahí tú pagas tus propias cosas. Entonces, si ese es el caso, pues entonces que cada quien pague sus taxes. Pero si ustedes son un cónyuge donde los dos comparten las responsabilidades, pues no tiene caso que los hagan separados, ¿verdad? Pues entre los dos ya están juntando su dinero, entre los dos están corriendo con los gastos, entre los dos comparten. Es una sugerencia, pues entre los dos hagan su declaración de impuestos. Pero si ustedes son personas donde son muy de que lo mío es lo mío y lo tuyo es lo tuyo, pues hacer la declaración de impuestos es algo que tienen que platicar, ¿verdad? Porque como les digo, técnicamente estamos pagando impuestos del dinero que ganamos. Una pregunta, user 5653, una pregunta, ¿qué necesito para hacer mis impuestos? Soy primerizo en este tema, tengo 2 hijos. Pues necesita sus formas de impuestos. Si usted trabajó con una W2, pues tiene que llevar su W2 con un preparador de impuestos. Si usted va a poner a sus hijos como dependes, entonces también va a necesitar llevar como comprobantes de que sus hijos viven con usted. Los comprobantes de los dependes pueden ser récords de la escuela, récords del doctor, algún bill donde venga que sus hijos viven ahí con usted, etcétera, ¿verdad? Esos son algunos ejemplos. Si usted trabaja por su cuenta, digamos que usted a lo mejor se dedica a limpiar casas, por poner un ejemplo, pues entonces ahora hay que sumar todos los ingresos de lo que usted ganó y luego pues también sumar todos los gastos, ¿verdad? Todos los gastos en los que usted incurrió para poder proveer esos servicios de limpieza y ya nada más va por un preparador y le dice, ok, mira, necesito declarar mis impuestos, esto es lo que yo gané de mis servicios que yo ofrezco por mi cuenta, estos son los gastos que tuve, estos son los dependes que voy a incluir en mi declaración. Eso es caso por caso. Espero haber contestado su pregunta. Yesiván Sánchez, ¿cómo lleno o mando un lien? Los liens se llenan directamente con el condado, donde hubo el problema, donde no les han pagado. ¿De cuánto es el crédito de los hijos? $2,000. Regresamos a los créditos que estaban antes del COVID. Antes del COVID, los créditos por los hijos menores eran de $2,000 por hijo. Yo debo del año pasado, pero me casé. ¿Cómo le hago para pagar el año pasado? Pues simplemente tiene que hacer sus taxes del año pasado, y ya sea pagar en ese momento que le hagan ya sus impuestos del año pasado o llegar a un acuerdo de pagos para que lo pague cuanto antes. Soy casado, mi esposa es residente. De ponerse como cabeza de familia para mi residencia, no. Ahí en ese caso, si ustedes tienen una esposa residente,
pues ustedes deberían de llenar sus impuestos como casados, ¿verdad? Porque son los dos. Y como les mencionaba, en lo que tiene que ver con las peticiones, cuando estamos pidiendo a nuestro cónyuge, a nuestro esposo o a nuestra esposa, pues los taxes sí forman un papel importante a la hora de que vamos a la entrevista o someter esos documentos que comprueban que somos un matrimonio legítimo y que no nos casamos solamente por los papeles. Los taxes, digamos que sí son una carta importante. Entonces, en este caso, su esposa no sería la cabeza de familia, sino que tendrían que llenar sus impuestos como casados. Tengo 2 años con una LLC, pago mucho de taxes, ¿me compondría hacer una corporación? Buena pregunta, Susana. Las LLC tienen flexibilidad fiscal. Eso quiere decir que la LLC escoge cómo va a pagar sus impuestos. Si usted le está tocando pagar mucho dinero de impuestos, habría que ver la razón, ¿verdad? Hay varias razones por las que los negocios terminan sobrepagando sus impuestos. Número 1 es por la falta de organización. O sea, no llevan una buena contabilidad, no están declarando todos los gastos como son, contratan a trabajadores independientes y no les pagan o no les dan al final del año una forma 1099. No están reconciliando los préstamos, las tarjetas de crédito, los vehículos los préstamos de los vehículos de la manera correcta. Eso podría ser una razón. Otra razón podría ser que no tiene la elección fiscal correcta, entonces no es la mejor, la que más le conviene, entonces necesitaríamos más información. Sin embargo, no tiene que hacer una corporación, simplemente lo que tendría es que cambiar la elección fiscal de su LLC si ese fuera el caso. Entonces, espero haber contestado su pregunta. Bonnie 8805, ¿cómo se debe pagar el dueño de una LLC de 2 miembros? ¿Cash o cheque y sobre qué concepto? Buena pregunta. La compensación de los dueños de negocio depende de la elección fiscal que hizo el negocio, ¿sí? Entonces, dependiendo de si la LLC va a pagar impuestos como sole proprietor o como partnership, si es una asociación de 2 personas o más, o si va a pagar impuestos como corporación S, o si va a pagar como impuestos como corporación C, ahí cada una de esas entidades tiene ciertos requisitos de cómo debería de recibir compensación el dueño. Ahora, el cash, el cheque, la transferencia, el retiro del banco, todos esos son métodos de pago y eso digamos que no es relevante para la IRS. A la IRS no le interesa saber si se transfirió el dinero o si se les hizo un cheque o si sacaron el dinero del cajero. Eso es irrelevante, ¿verdad? Entonces necesitaríamos más información. Okay, Fancy Nancy, does it make a difference if I pay my IRS bill instead of amending my W-2 in my 2019 taxes? I would need more information, Nancy, to answer your question. I'm not sure what this IRS bill is, if it's in regards of unpaid taxes or if it's in regards to a mistake on your tax return. If it was a mistake, then I would, what I would recommend is for you to amend those income taxes instead of, paying taxes that you don't technically owe. Buenas tardes, aproximadamente cuánto paga una persona que trabaja bajo una 1099 en Nebraska. Gracias. Depende de las ganancias, como les decía, puede ser del 0 al 37%, ¿verdad? Y es ganancias ya después de que nos deducen la deducción estándar, si tenemos hijos, si calificamos para ciertos créditos, etcétera. Entonces depende. Mi hija cumple 18 años este mes, trabajó el año pasado, ¿debe hacer taxes? Gracias. Buena pregunta, Adrián. Hijos mayores de 18 años, en nuestra declaración como dependes, nuestros hijos tienen que tener menos de 24 años, vivir en nuestra casa y ser estudiantes de tiempo completo. Si cumple con esos requisitos, usted posiblemente todavía la puede poner a ella como su depende. Ya no le van a dar el mismo crédito que le daban de los $2,000, pero sí le van a dar un crédito por ella. Y en el caso de ella, si ella trabajó y le quitaron impuestos de ese trabajo, ella va a hacer una declaración de impuestos donde diga que ella está presentando esa declaración, pero alguien más la está reclamando como depende. Y en esa instancia, pues es posible que a ella le hagan un reembolso de ese dinerito que le quitaron de sus taxes. Espero haber contestado su pregunta. Me quitan mucho en mi cheque, pero el año pasado me regresaron menos de lo que me tenían que regresar. Michoacano 1. Bueno, pues necesitaría más información para poder contestar su pregunta, pero básicamente, como les digo, los impuestos que pagamos se basan en nuestras ganancias netas y cada año pues el gobierno cambia
en lo que viene siendo la deducción estándar y ciertos números, ¿verdad? Entonces habría que ver su caso. Sí, Lolita Galvez, si se hicieron juntos, pueden hacerlo separado después. Lolita, me imagino que está hablando acerca de los impuestos. Si ustedes hacían sus impuestos como casados, pero ya ahora quieren hacerlos separados, sí es una opción, en verdad. Como les dije, si ustedes van a hacer algo así, nada más asegúrense que le digan a su preparador que ponga que son casados, pero que están llenando sus impuestos por separado. Jessica Torres, los gastos de una troca a nombre de la compañía son deducibles de impuestos por si la troca es 100% para uso del negocio, sí son deducibles de impuestos. Anaí, ¿qué recomiendas para llevar la contabilidad de una LLC que va empezando y no tiene dinero para un CPA? Anaí, no se preocupe. En realidad, el sistema contable que nosotros escojamos para nuestro negocio es una decisión personal de nosotros. Si a mí se me hace más fácil llevar mi contabilidad en un cuaderno y yo así lo voy a poder sacar más rápido en un cuaderno, excelente. Si a mí se me hace más fácil hacerlo en una hoja de Excel, hacer un spreadsheet, excelente. Si a mí se me hace muy fácil comprar y pagar por un software como QuickBooks Online y yo lo puedo manejar con facilidad, excelente. El punto es de que cualquiera que sea el recurso que estemos utilizando para llevar nuestra contabilidad cuando apenas esté empezando, que sea un recurso que sea eficiente para el dueño, ¿verdad? Y que le permita a él pues seguir haciendo crecer su negocio. Es una decisión personal. Carla Romero, una pregunta. Mi hija trabaja y no gana mucho, tiene 16 años. ¿La podemos poner como en nuestros taxes? Sí. Y en el caso de su hija tendría que llenar una declaración de impuestos por separado y decir en esa declaración, cuando el preparador la esté haciendo, tiene que decir su hija que alguien más la está reclamando como depende en sus taxes. Y así a su hija, si le quitaron algunos impuestos ahí federales o estatales, pues es probable que le regresen ese dinero. Regio, vivo en Texas, gané 80,000. ¿Puedo poner a mi hijo que nació en octubre? ¿Tendría que pagar? Bueno, generalmente $80,000 es por encima de la deducción estándar. Incluso si le dan a su hijo el crédito por su hijo, pues sí es posible que tenga que pagar. Ahora, los dependes no entran en la declaración de impuestos del negocio. Los dependes entran en nuestra declaración de impuestos personal. Sin embargo, hay ciertas entidades, como lo es un sole proprietor, donde se hace una declaración en conjunto, pero eso no quiere decir que nuestros hijos que estamos deduciendo a nuestros dependes de la declaración del negocio. Simplemente estamos haciendo o presentando una declaración en conjunto. Espero haber contestado su pregunta. Esposa 50,000 W2, esposo 47,000 W2, 3 niños, todos con seguro social. ¿Cuántos regresan, juntos o separados? Marco, es una decisión personal, Marco. Ahora, 50,000 más 47,000, si ustedes hacen sus impuestos como casados, pues su ingreso sería de 97,000. En este caso, como ustedes trabajaron con W2, en la W2 ya les quitaron ciertos impuestos, ¿verdad? Por eso de su paycheck o de sus cheques se le quitan impuestos por semana. Esos impuestos que le están quitando, se supone que es del ingreso que usted está generando. Entonces desconozco cuántos dependes se puso cuando llenó su aplicación de empleo, o si usted pidió que le hicieran una deducción adicional, porque muchas veces cuando somos empleados podemos pedirle a nuestro empleador que nos quite un poquito más para que al final no tengamos que pagar impuestos, o que al final nos regresen un reembolso si es que calificamos. Allí cuando ya es W2, allí hay otras cosas que tomar en cuenta. Y obviamente algo que también es importante para tomarse en cuenta son los créditos. A veces el gobierno da ciertos créditos o calificamos para ciertos créditos. ¿Cuál es la paga máxima de un hijo menor de 18 años si trabaja en nuestra empresa? Ok, si se refiere al recurso de contratar a nuestros hijos menores de edad para nuestro negocio, número 1, para poder calificar para ese recurso fiscal, nuestra empresa tiene que pagar impuestos como sole proprietor o como partnership, y en este caso tienen que ser mamá o mamá y papá, lo que son los dueños del negocio. Si yo tengo una empresa con mi hermana o con mi hermano o con una amiga, ¿verdad? Aunque yo sea la mamá del hijo menor que trabaja, en ese caso no se califica para ese recurso. Tiene que ser el negocio solamente a nombre de la mamá o el negocio a nombre de la mamá y el papá. Y en este caso lo máximo que les podemos pagar a los niños serían 12,950, que fue la deducción estándar para el 2022. Mi esposa me tiene como depende en su W2, pero yo trabajé con ITIN, declaramos juntos o separados.
Big Mike. Ok, se me hace interesante lo que comenta. Cuando llenamos una W4, que es el certificado de retención de impuestos que llenamos cuando tenemos un empleo, llenamos una W4, es esa hojita donde ponemos nuestros dependes. Cuando yo pongo ahí soltera, ¿verdad? Pues solamente estoy hablando de mí. Si yo me pongo casado, yo ya estoy poniendo dos, mi esposo y yo. Si yo me pongo casado y luego ya pongo un depende, dos dependes, tres dependes, pues ya estoy ahí, entran los hijos. El esposo o la esposa no es un depende, nunca es un depende el esposo o la esposa, es nuestro cónyuge. Y como les digo, ahí entra la cuestión de si vamos a hacer la declaración junto con él o la vamos a hacer por separado. Ahora, otra vez, declarar sus impuestos juntos o separados es una decisión personal, es una decisión de familia, es una decisión financiera. Ahorita al principio del episodio comenté algunas instancias donde a veces no sería lo más apropiado y hay ocasiones en las que sí, ¿verdad? Como les digo, si por ejemplo tenemos un esposo y nosotras como esposas no trabajamos, pues en esa instancia sí sería mejor que lo llenáramos como casados para que así nos dieran el crédito a los dos como casados, porque solamente hay un ingreso en la familia. Ahora, si yo me casé con una persona que trae un montón de deudas de impuestos, pues yo no quiero hacerme responsable de esas deudas. Entonces cada quien sus impuestos, cada quien tiene sus impuestos por separado. O a lo mejor se casa uno con alguien bien generoso y dice, no, yo te pago todos los impuestos que debes. Bueno, pues adelante, ¿verdad? Es una decisión personal de cada quien. Entonces, muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias de antemano por estar aquí. Les mando un abrazo donde quiera que estén y pues nos vemos aquí la próxima semana en